Enoc vivió de una manera tan cercana a Dios, que no experimentó la muerte como el resto de la humanidad. Fue llevado directamente al cielo, sin pasar por el sepulcro. Su historia, breve pero poderosa, lo convirtió en un símbolo eterno, el hombre que no murió. Un misterio bíblico que ha trascendido los siglos y sigue tocando corazones hasta el día de hoy. En los primeros días del mundo, la tierra aún era joven. Una creación recién nacida, vibrante bajo los cielos, aún impregnada del eco del Creador. Era una era distinta, en la que los seres humanos vivían con una cercanía especial a Dios. Como si el jardín del Edén todavía susurrara sus memorias a los oídos de los hombres. Pero esa conexión no duró. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a distanciarse del Dios que los formó. Día tras día, generación tras generación, el corazón humano se fue endureciendo. Los descendientes de Adán y Eva se esparcieron por la tierra, multiplicándose, construyendo ciudades, formando familias. Pero también alimentando el egoísmo, la violencia y la corrupción. Era una época confusa. Una mezcla de belleza original y decadencia moral. Y fue justo en medio de esa tensión entre la luz y la sombra, cuando nació Enoc. Descendiente directo de Sés, el tercer hijo de Adán. Enoc traía consigo la herencia del linaje bendecido. Llevaba en su sangre el recuerdo de aquellos que una vez caminaron con Dios en el jardín. Pero también cargaba con las consecuencias de una humanidad en caída. Desde niño, Enoc fue diferente. Sus ojos tenían una luz especial, una chispa que parecía buscar algo más allá de lo visible. Mientras otros se adaptaban a las costumbres de su época. Él cuestionaba, observaba, se detenía ante lo sagrado. Tenía una inquietud que no lo dejaba en paz. Como si su alma recordara algo que los demás ya habían olvidado. A medida que crecía, su reputación también lo hacía. No por fuerza ni riqueza, sino por una sabiduría inusual, por una paz que lo rodeaba, y por la forma en que hablaba de Dios. No como una figura lejana, sino como alguien cercano, íntimo, real. Muchos lo observaban con curiosidad, incluso con asombro. Enoc parecía caminar por la misma tierra que todos, pero vivir en una dimensión distinta. Mientras muchos se perdían en placeres fugaces, él vivía con los ojos puestos en lo eterno. Para Enoc, cada árbol, cada estrella, cada brisa, era un recordatorio. Veía en la creación no solo belleza, sino mensajes. Mensajes de un Dios que aún hablaba, aunque pocos lo escuchaban. Era un hombre común, sí, con miedos, con dudas, con cargas. Pero también con una devoción que lo impulsaba cada día a buscar más. No se conformaba con vivir. Quería caminar con Dios. Y así lo hizo. Paso a paso, día tras día. Hasta que un día, su caminar con Dios se volvió tan profundo, tan constante, que Dios simplemente se lo llevó. Sin muerte. Sin despedidas. Solo una transición. De caminar con Dios en la tierra, a caminar con Él en el cielo. En lo profundo de su corazón, Enoc sabía que el mundo no era un accidente. Que había un diseño más grande detrás de todo lo visible. Y que ese diseño tenía un autor esperando ser descubierto. En las noches en que el cielo se vestía de estrellas, o cuando el atardecer cubría los campos con su luz dorada, Enoc se apartaba en silencio. Y buscaba. Meditaba, oraba, escuchaba. Había en su interior una urgencia por comprender lo eterno. Una sed por una comunión que parecía estar más allá de las palabras. Y aunque la mayoría no lo entendía, él sentía que algo, o alguien, lo llamaba desde lo invisible. Muchos lo veían con desconfianza. Algunos lo consideraban extraño, distante, tal vez demasiado serio. Pero nadie imaginaba lo que en realidad estaba ocurriendo dentro de él. Cada día, una presencia se hacía más clara. Una voz, no audible, pero sí profundamente reconocible, empezaba a guiarlo. Era como si algo desde el cielo estuviera despertándolo, moldeando su alma, guiando su destino. Y fue durante una noche tranquila, envuelto en oración, cuando algo cambió. Mientras su mente vagaba entre pensamientos sagrados, una presencia envolvió el lugar. El aire se sentía distinto, más denso, casi vivo. Y dentro de su pecho, una certeza comenzó a arder. Dios lo estaba buscando. No como un juez, sino como un padre. Un amigo. Un compañero de camino. Aquel momento no fue un simple susurro del alma. Fue un llamado. Una invitación. Y Enoc lo entendió con todo su ser. A partir de entonces, ya nada volvió a ser igual. Descubrió que no podía vivir más como antes. Las preocupaciones cotidianas, las distracciones,
las ambiciones vacías, dejaron de tener peso para él. Sentía que su vida ahora respondía a una voz mayor. Una voz suave pero firme, que lo guiaba hacia un propósito más alto. Y aunque no era un camino fácil, Enoc no retrocedió. Sabía que seguir esa dirección significaba renunciar a muchas cosas, incluso a la aceptación de los demás. Pero también entendía que estaba entrando en una historia mucho más grande que la suya. Así comenzó su andar. Sin ruido, sin espectáculo, pero con una firmeza que crecía con cada paso. Vivía buscando cada día la presencia de Dios. Sentía que, en cada oración, en cada decisión, se acercaba más al misterio de ese llamado. Y aunque muchos no lograban comprenderlo, él sabía que estaba exactamente donde debía estar. Había una chispa dentro de su alma. Una convicción persistente de que algo grandioso se estaba gestando. Algo que ocurriría en el momento perfecto, cuando su corazón estuviera preparado. Enoc siguió caminando, con ojos atentos y espíritu dispuesto, sin saber que estaba a punto de experimentar revelaciones que ningún otro hombre antes había vivido. Desde entonces, su vida cambió por completo. Ya no era simplemente un hombre devoto. Era alguien que vivía en constante relación con su Creador. Ya no caminaba solo. Caminaba con Dios. Mientras todos a su alrededor corrían tras logros, placeres o riquezas, Enoc optó por otro camino. Un camino invisible a los ojos del mundo, pero glorioso ante los ojos del cielo. Esa comunión con Dios fue su verdadera riqueza. Su propósito. Su legado. Y aunque enfrentó días difíciles, momentos en los que su fe fue desafiada por las pruebas de la vida, nunca se apartó. Enoc ya no tenía dudas. Él sabía que valía la pena. Aun cuando enfrentaba dificultades, nada quebrantó su determinación. Enoc estaba convencido de que iba por el camino correcto. Y cada vez que las dudas amenazaban con aparecer, la presencia de Dios volvía a hacerse presente, suave, pero firme, llenándolo de nuevas fuerzas y una paz que superaba todo entendimiento. Fue así, entre días de fe profunda y desafíos cotidianos, que Enoc se convirtió en un reflejo vivo de lo que significa amar y rendirse completamente al Creador. Sabía que su travesía no era como la de los demás, y esa certeza le daba fuerza. En tiempos de violencia creciente y caos espiritual, Enoc se convirtió en un remanso de paz. Allí donde iba, dejaba una huella. Una presencia distinta, como un rayo de luz cortando la oscuridad. Algunos lo observaban con admiración, otros con sospecha. Pero nadie podía pasar por alto su existencia. Enoc no buscaba reconocimiento. No ansiaba elogios ni títulos. Solo tenía un deseo: vivir en completa armonía con Dios. Cada día, esa comunión se volvía más profunda. Sus pasos ya no tocaban únicamente la tierra, sino que parecían cruzar una dimensión invisible. Una realidad espiritual que pocos podían percibir. Sin siquiera darse cuenta de todo, su vida comenzó a transformarse en algo más grande. Algo que escapaba al entendimiento de quienes lo rodeaban. Sin saberlo, Enoc caminaba hacia lo eterno. Día tras día, paso tras paso, se adentraba en una conexión cada vez más intensa con su Creador. No solo oraba, hablaba con Dios. Sentía su presencia en todo. En la brisa que movía las hojas. En el resplandor de las estrellas. En los pequeños milagros escondidos en lo cotidiano. El mundo ya no era solo materia para Enoc. Era un reflejo del cielo. Un lenguaje divino que hablaba en cada rincón. Y fue esa proximidad con lo sagrado lo que le permitió ver más allá de lo que los ojos humanos alcanzaban. Enoc fue llenado con una sabiduría que no era de este mundo. Era como si Dios mismo le confiara misterios celestiales, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación, el alma, y lo eterno. Pero pese a tales revelaciones, Enoc no se exaltó a sí mismo. Siguió siendo humilde. Vivía con sencillez. Su vida no era un espectáculo, sino un testimonio silencioso de obediencia genuina. Nunca usó el conocimiento para sobresalir. Lo utilizó para acercarse más a Dios. Y aunque los demás notaban algo diferente en él, no sabían qué era. No podían explicarlo. Pero Enoc no necesitaba ser comprendido. No buscaba aprobación. Solo quería permanecer fiel al llamado que sentía vibrar dentro de sí. Mientras el mundo descendía en desorden y perdición, él vivía en una realidad distinta. Una dimensión de paz. Una frecuencia que solo su alma sintonizaba. Como una melodía sagrada que lo envolvía y lo transformaba. Sabía que su historia tenía un propósito especial. Aunque aún no podía imaginar su final.
Cada día que pasaba, su entrega se hacía más completa. Y la presencia de Dios era tan real, tan constante, que a veces parecía que podía tocarse. Ese vínculo santo lo guiaba sin descanso, hacia un destino que aún era un misterio. Pero ese misterio ya comenzaba a revelarse. Con el tiempo, Enoc dejó de ser solo un hombre. Su vida se volvió una señal, una profecía viva, un enigma celestial que el mundo aún no comprendía. Enoc fue un testimonio viviente de que Dios todavía caminaba entre los hombres. No necesitaba grandes discursos ni gestos grandiosos. Su vida era un reflejo constante de la presencia divina. Cada acto, cada mirada, cada palabra cargaba el eco de la bondad de Dios. Las personas que lo rodeaban lo sentían. Había algo diferente en él, algo que hacía que muchos se detuvieran. Y por un instante, se preguntaran sobre el sentido de la vida. Sobre lo que realmente vale la pena. Estar cerca de Enoc era como estar cerca del cielo. Una paz serena lo envolvía, casi palpable. Como si caminara con un trozo del Edén en su interior. Algunos lo veían como una fuente de inspiración. Una prueba viviente de que, incluso en un mundo corrompido, era posible vivir con integridad y fidelidad a Dios. Otros, sin embargo, lo miraban con sospecha. Con una mezcla de incomodidad y temor. ¿Cómo podía alguien vivir con tanta paz cuando el mundo a su alrededor parecía derrumbarse? A Enoc eso no le preocupaba. No vivía para impresionar a nadie. Su única meta era acercarse cada día más a Dios. Lo que no notó al principio fue que su forma de vivir se convirtió en un faro. Una luz que alumbraba el camino para aquellos que aún buscaban sentido. Una señal silenciosa en medio de tanta confusión. Incluso quienes no compartían su fe, quedaban de alguna manera tocados por su presencia. Era como si la vida de Enoc transmitiera una verdad que no necesitaba explicaciones. Una verdad que se sentía, aunque no se comprendiera del todo. No se aislaba del mundo, pero tampoco se parecía a él. Era un puente entre lo humano y lo divino. Su fe era tan firme que parecía construir, día tras día, un camino invisible hacia el cielo. Y con cada paso, esa conexión con Dios se volvía más intensa, más luminosa, iluminando todo a su alrededor. El tiempo pasaba, pero Enoc seguía firme, con la mirada puesta en lo eterno. Él sabía que su historia tenía un propósito. Uno que iba más allá del entendimiento humano. Y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, sentía dentro de sí que algo grande se acercaba. Algo escrito por la misma mano de Dios. Continuó su andar con el rostro en alto, sin imaginar que estaba a punto de dar un paso hacia lo eterno. Fue en medio de una de sus profundas reflexiones, cuando algo nuevo comenzó a gestarse en su corazón. Una sensación distinta, como una visión que se abría dentro de él. Enoc empezó a ver más allá del presente. Su caminar con Dios le permitió vislumbrar el futuro. Un futuro lejano, lleno de misterios, advertencias. Y también de esperanza. Era como si el Creador mismo le mostrara lo que venía. Un juicio inevitable. Una respuesta divina a la creciente maldad de los hombres. No fue fácil para Enoc. Estas visiones traían consigo un peso. Una carga espiritual que nunca antes había sentido. Vio cómo los corazones humanos se endurecían. Como el orgullo y la injusticia se extendían como una sombra por la tierra. Y en medio de estas revelaciones, Dios le dejó claro algo. Él no pasaría por alto el pecado para siempre. El tiempo de la justicia llegaría. Enoc supo, con absoluta claridad, que llegaría el día en que Dios juzgaría la tierra. Un día en el que la justicia descendería para restaurar lo que había sido corrompido. Y no pudo guardar silencio. Sintió que debía advertir a los demás. Aunque muchos se burlarían. Aunque otros lo ignoraran por completo. Conmovido por la fuerza de lo que había visto, Enoc comenzó a hablar. Y cuando lo hizo, no fueron palabras suaves. Sus advertencias resonaban como truenos en un cielo sin nubes. Habló del juicio venidero. Del llamado urgente a volverse a Dios. De no dejar que la indiferencia apagara la última oportunidad. Algunos se reían, como si fuera un espectáculo. Otros lo miraban con frialdad. Pero había quienes lo escuchaban con el alma estremecida. Como si cada palabra que salía de su boca tuviera el peso de la verdad. Enoc entendía que no podía convencer a todos. Esa no era su misión. Su propósito era sembrar. Dejar una señal. Una advertencia clara. Dios ve. Y Dios actúa. Mientras compartía estas revelaciones, Enoc no dejó de caminar con Dios. Sabía que aquellas visiones también eran para él. No solo para el mundo. A cada paso,
Su vínculo con el cielo se profundizaba. Y con cada nueva visión, sentía que algo más lo esperaba. Un siguiente paso. Una puerta invisible a punto de abrirse. En medio de este viaje espiritual, la vida le regaló una nueva etapa. La paternidad. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de ternura y responsabilidad. Al sostener a su hijo por primera vez, Enoc sintió el peso de un futuro que él tal vez no vería, pero que Matusalén heredaría. Ese niño llevaría consigo la herencia de un linaje que conocía a Dios. Y con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de toda la historia. Una señal viva de paciencia divina. Y de que aún habría tiempo para arrepentirse. Enoc educó a su hijo con sabiduría, inculcándole respeto, temor reverente y rectitud. Pero también sabía que su tarea iba más allá. Había algo en su espíritu que le decía que su familia sería testigo. Y parte. De algo enorme. Algo hermoso y aterrador a la vez. Una intuición profunda le mostraba que el mundo se acercaba al borde de un abismo. Un punto de no retorno. Donde la justicia de Dios, por mucho tiempo contenida, finalmente se desataría. Y esa certeza no era vaga ni emocional. Era como si pudiera ver, con los ojos del alma, lo que aún no había sucedido. Generaciones futuras. Una tierra inundada. Una humanidad juzgada y purificada. Pasaron los años. Y Matusalén creció bajo la guía de su padre, formando parte de un linaje destinado a jugar un papel clave en la historia del mundo. Enoc vivió lo suficiente para conocer a su nieto, Lamec. Y luego, a Noé. Y algo en Noé llamó su atención. Había en su mirada un brillo familiar. Un fuego que le recordaba a sí mismo en sus primeros días. Un llamado a algo mayor. Quizá Enoc no sabía con claridad el futuro de Noé, pero en lo profundo de su corazón, sentía que ese niño estaba marcado por el dedo de Dios. Y así siguió el tiempo su curso. Y Enoc, firme como siempre, se mantuvo como pilar de su familia. Un hombre cuya vida era un testimonio continuo. Un reflejo vivo de lo que significa caminar con Dios. Cada día junto a Matusalén y sus descendientes, le recordaba que su historia formaba parte de algo mucho más grande que él. Enoc veía su reflejo en los ojos de sus hijos y nietos, como si en ellos continuara el sendero que él mismo había trazado junto al Creador. Sentía que Dios guiaba sus pasos, pero también los de su descendencia, mientras un destino invisible lo llamaba con una fuerza creciente, cada vez más cercana. Con el paso de los años, su vínculo con lo divino se volvió tan profundo que empezó a sentirse como un visitante en la tierra. Era como si su alma caminara en un espacio intermedio, suspendida entre lo celestial y lo humano, envuelto en una intimidad con Dios que escapaba a la comprensión de quienes lo rodeaban. Mientras otros lidiaban con sus rutinas, penas o ambiciones, Enoc avanzaba en silencio, envuelto en una serenidad tan sólida que parecía ajeno al peso de lo terrenal. Su comunión con Dios había llegado a tal profundidad que, a ojos de los demás, parecía estar ausente, con la mente y el espíritu enfocados en otra realidad. Vivía conectado a lo eterno, como si estuviera sintonizado con una frecuencia invisible, tan palpable para él como la tierra que pisaba. Ya no necesitaba palabras para orar, bastaba un pensamiento, un suspiro, y sentía que la respuesta divina le llegaba como un susurro en el alma. Cada día su espíritu se alejaba más del mundo material, y al mismo tiempo, se acercaba a lo eterno. Aquellos que lo conocían empezaron a notar en él una luz distinta, una quietud que inspiraba y descolocaba a la vez. Era un misterio viviente, un hombre que estaba presente, pero parecía habitado por otra dimensión. Día tras día sentía un llamado más profundo, más alto, como si algo eterno se aproximara, sin tiempo ni lugar. Y entonces ocurrió. Sin previo aviso. Una mañana cualquiera, en su caminar cotidiano con Dios. Enoc ya no estaba. Desapareció. Su familia lo buscó por todas partes. Gritaban su nombre, recorrían los senderos que él solía frecuentar. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el viento. El rumor creció, las voces corrían entre aldeas. Enoc había sido llevado por Dios. Algunos no lo creían, buscaban explicaciones lógicas. Pero no había rastros, ni huellas, ni despedidas. Solo un profundo silencio. Para quienes lo conocieron de verdad, esa desaparición no fue un misterio, sino una confirmación. Siempre había sido distinto. Siempre había estado más cerca del cielo que de la tierra. Tal vez, pensaron algunos, Dios en verdad lo había tomado. No había otra forma de explicar lo que sucedió con Enoc. Los que conocieron su forma de vivir, su fe inquebrantable y la serenidad que transmitía,
sentían que su partida no podía haber sido algo común. Su historia se transformó en algo más que un relato, se volvió un misterio envuelto en silencio, un susurro del cielo que nadie lograba entender del todo. Desapareció como una brisa, dejando tras de sí una calma extraña, como si el mundo supiera que algo sagrado acababa de suceder. Su ausencia trajo una sensación que no se podía ignorar. El lugar que antes ocupaba parecía lleno de algo invisible, como si su espíritu hubiera dejado huellas en el aire. Las historias sobre él comenzaron a cambiar de tono, ya no eran simples recuerdos, sino relatos que se contaban con respeto, como si mencionarlo fuera tocar algo divino. Muchos llegaron a creer que Dios lo había llevado consigo, porque la tierra ya no podía contener a un hombre tan cerca del cielo. Así, Enoc se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente de que el caminar con Dios podía llevar a destinos más allá de lo que el ojo humano podía imaginar. Su partida no fue vista como una pérdida, sino como una señal. Una pista de que hay caminos ocultos, puertas que solo se abren a quienes han aprendido a escuchar la voz del Creador en lo profundo del alma. Quienes lo conocieron en vida recordaban con detalle su voz pausada, su mirada serena y ese modo tranquilo de ver el mundo. Había en él una presencia que no se podía explicar, pero que tocaba los corazones. Su historia, transmitida con cuidado de padres a hijos, no solo hablaba de un hombre, sino de una posibilidad, la de vivir tan cerca de Dios que los límites entre cielo y tierra se desdibujen. Y así, con el tiempo, su nombre dejó de ser solo el de un anciano sabio, para volverse el de un viajero entre dos mundos. Su historia comenzó a despertar un deseo nuevo, el de acercarse a Dios como él lo hizo, con pasos firmes, fe constante y un corazón dispuesto. Era como si, al recordar a Enoc, surgiera una pregunta en lo profundo: ¿y si yo también pudiera caminar así? El legado de Enoc fue más que palabras, fue un llamado silencioso, una esperanza que se sembró en cada alma que oyó su historia. Su desaparición se volvió la prueba de que lo eterno no es un mito, sino una promesa. Y esa promesa aún espera por aquellos dispuestos a seguir el mismo camino, uno de fe, intimidad con Dios y pasos que resuenen más allá del tiempo. Enoc no fue un hombre perfecto, pero sí uno que eligió con firmeza caminar con Dios, incluso cuando otros vivían de espaldas a él. Su vida se convirtió en un mensaje silencioso, una historia viva que, aún tras su partida, seguía inspirando corazones a buscar el mismo rumbo. En las noches tranquilas, los mayores hablaban de él, y los jóvenes escuchaban atentos, sintiendo un fuego despertar en su interior. Fue tan grande su entrega que su recuerdo se volvió eterno, un hilo invisible que conectaba a su pueblo con lo divino. Su historia cruzó generaciones, recordando que caminar con Dios es tocar lo eterno, rozar lo sagrado incluso desde la tierra. A pesar del tiempo, Enoc sigue hablando, su historia aún viaja como un eco suave que atraviesa los siglos, trayendo sabiduría a quienes quieran oír. Lo que hizo de su vida algo único no fue solo su misteriosa partida, sino la manera en que eligió vivir, con un corazón entregado, caminando cada día en comunión con Dios. Él nos enseñó que acercarse al Creador no es cuestión de distancia, sino de decisión. Es vivir con propósito, aun cuando nadie más lo haga. La fe de Enoc no fue estridente, sino profunda, marcada por gestos sencillos y una confianza constante. Nunca buscó aplausos ni fama, su tesoro fue Dios, y eso bastó. Su ejemplo nos recuerda que no se trata de lo que acumulamos o mostramos, sino de cuánto espacio le damos a Dios en nuestro andar. Cada generación tiene personas que escuchan ese llamado a una vida distinta, más cercana al cielo. La historia de Enoc es una invitación viva a no conformarnos con una fe superficial, sino a buscar algo más profundo, algo eterno. Porque al caminar con Dios, nos unimos a una historia más grande que nosotros. Quizás nunca sepamos con certeza qué vio Enoc al final de su viaje, pero sí sabemos lo que dejó atrás, una huella clara hacia lo eterno. Si esta historia te tocó el alma, déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Dale like, compártelo con alguien que necesite esperanza, y suscríbete al canal. Aún quedan muchas historias por descubrir, y tú eres parte de este camino.